Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Cabricia y en el vídeo de hoy os traigo una hechicera low cost con equipo totalmente conseguido en pesadilla o incluso en normal para que podáis empezar a hacer Andariel y Mephisto en infierno y así poder empezar a encontrar objetos un poco más valiosos. ¿Os interesa? Vamos con el vídeo. El motivo de traeros este vídeo es porque me habéis dicho por los comentarios de YouTube, por los directos y por el canal de Discord que estáis un poco atascados en pesadilla, que no lográis pasar a infierno, que os matan muy fácil y que sin pasar a infierno es muy difícil conseguir mejor equipo para poder aguantar. Y por ello vamos a hacer una hechicera con 300 aproximadamente de hallazgo mágico. Si queréis saber por qué precisamente esta cifra, tenéis aquí el vídeo donde explico todo lo relacionado con el hallazgo mágico y que además va a llevar equipos que son muy fácilmente intercambiables por runas muy bajas, por gemas o incluso que podemos conseguir farmeando en pesadilla y normal, ¿de acuerdo? Un equipo muy sencillo que seguramente tengáis muchísimas piezas ya y que solo tendréis que completar y añadirle algunos detalles. Por supuesto, os invito, mientras que os ponéis cómodos para ver toda esta info, que le deis al like, os suscribáis si no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada del contenido que estamos haciendo aquí sobre Diablo 2 Resurrected. Y metiéndonos ya con la build, se trata de una hechicera híbrida de orbe helada y meteoro. ¿Por qué escogemos estas dos? Pues primero, escogemos la orbe helada para ir a matar a Andariel, porque todos los enemigos que van a rodear a Andariel, o muchos de ellos, van a ser inmunes al fuego. Entonces vamos a limpiar la zona con la orbe helada, incluso podemos matar también a Andariel con la orbe helada o tirándole algún que otro meteoro cuando venga persiguiéndonos. Y en el caso de Mephisto, vamos a ir teletransportándonos a Mephisto, vamos a dejarlo en un sitio más o menos bugueado, que no está bugueado en realidad, simplemente que no nos puede atacar por la distancia a la que estamos, y desde ahí le vamos a tirar meteoros cómodamente sin recibir daño y solo teniendo que ser pacientes. Obviamente esta build está centrada en llevar 300 de Magic Find con un equipo muy básico, por eso vamos a tardar un poco en matar a estos bosses, pero lo vamos a hacer de manera muy cómoda y maximizando la posibilidad de encontrar objetos mágicos. En cuanto a las skills, en la rama de frío vamos a maximizar descarga de hielo, obviamente porque mejora el orbe helado, un punto al resto de las habilidades necesarias para llegar a orbe helado y maximizar orbe helado, que va a ser una de nuestras habilidades principales. Además le daremos un punto a dominio de frío y un punto a armadura helada. En la rama de rayos vamos a poner un punto a campo estático, que ya sabemos que nos ayuda a bajar mucho la vida de los bosses y de los enemigos al principio. Después telequinesis y teleport, obviamente queremos teleport para llegar rápido a los bosses, y en los hechizos de fuego vamos a ir a desbloquear meteoro, maximizaremos meteoro y todos los puntos que nos vayan a sobrar le daremos uno a dominio del fuego y el resto a bola de fuego para aumentar el daño del meteorito. En cuanto a los atributos, vamos a ponernos 156 de fuerza y 75 de destreza, que lo vamos a necesitar para ponernos el equipo que veremos a continuación. Además, todo lo demás va a ir a vitalidad y como veis estamos en infierno y tenemos la resistencia bastante bajas, pero para trasladarnos de un sitio a otro por los mapas hasta que encontremos a Andariel y Mephisto, vamos a cambiar a un equipo secundario que nos las va a colocar de esta manera y que van a ir muy bien para trasladarnos. Y ahora vamos con lo verdaderamente interesante, que es el equipamiento, ¿vale? Os iré poniendo, según el precio de Traderie que he encontrado justo cuando estoy haciendo este vídeo, cuál ha sido la puja que se ha aceptado con el precio más barato. Tened en cuenta que si las estadísticas son un poco más altas, va a subir un poco el precio, pero que también normalmente vais a poder encontrar todos estos objetos más baratos de los precios que yo he encontrado en Traderie, ¿vale? Seguro que ya estáis viendo que llevamos tres partes del set de Tal Rasha, ¿vale? La máscara, el orbe y el cinturón. ¿Por qué llevamos tres? Porque cuando unimos tres partes de este set, se nos activa ese bonus de más 65% de probabilidad de encontrar objetos mágicos o de hallazgo mágico, ¿vale? Esto es lo que más nos interesa de unir estas tres partes. Además, por ejemplo, el cinturón nos da un 12% de probabilidad de hallazgo mágico adicional, que puede llegar hasta 15. El orbe nos da más 1 a los niveles de la hechicera y además nos aumenta los dominios de frío, rayo y fuego. Y la máscara, por supuesto, nos da más 15 a toda la resistencia, y si tenemos disponible la quest del Arzuk, le podemos hacer un hueco y meterle un topacio para aumentar un 24% más
más el hallazgo mágico. La siguiente pieza seguro que la habéis reconocido también con solo verla y es la piel de mago viperino, ¿de acuerdo? La Viper Magi como todos la conocemos, que da +1 a todas las habilidades, que da velocidad de lanzamiento un 30% más rápida, 35 a todas las resistencias, en este caso esta es perfecta pero no hace falta tenerla perfecta, y que nos da con el topacio, que también le hemos hecho un hueco con Larzuk y se lo hemos puesto, un 24% más de probabilidad de hallazgo mágico, ¿de acuerdo? No pasa nada si no es perfecta, porque ya os digo que luego vamos a ver cómo vamos a aumentar muchísimo nuestras resistencias, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo lo podemos conseguir fácilmente en pesadilla, pero es que incluso llevamos objetos que podemos conseguir en normal. Por ejemplo, Rima ya lo conocéis, lo viste en un vídeo de palabras rúnicas básicas y la llevamos desde entonces. Nos da +15 de regeneración de maná, +25 a toda la resistencia, no nos pueden congelar y 25% de hallazgo mágico. Este escudo lo llevamos desde normal y nos sigue sirviendo. Además, llevamos unas botas cualquiera que nos pueden salir tanto en normal como en pesadilla, que llevan algo de resistencias y probabilidad de hallazgo mágico. También llevamos el anillo de Nagel, que nos da 19 de probabilidad de objetos mágicos, que puede ser hasta 30, pero que también sale en normal. Es un sitio muy bueno ir a Andariel en normal a buscar este ítem, ¿vale? Un anillo cualquiera de la fortuna con 24% de hallazgo mágico y los guantes de la suerte, que también pueden salir en normal, recordadlo, y que nos dan hasta un 40% de probabilidad de encontrar objetos mágicos. Estos perfectos sí que pueden ser un poco más caros, pero los podéis encontrar con un poco menos de Magic Find por muy poco precio, ¿vale? Y por último llevamos un amuleto que da +3 a los hechizos de frío. Aquí podéis poner cualquier cosa que queráis. Yo en este caso lo pongo para un poco más de daño, pero os podéis poner un amuleto cromático que os dé resistencia o algún otro objeto que os dé más Magic Find si habéis perdido algo de Magic Find, tanto en los guantes como en alguna de las partes del equipo. Con esto ya podíamos empezar a farmear perfectamente, pero si queremos ese bonus de protección cuando vayamos a ir teletransportándonos y aumentar mucho la velocidad de casteo para ir muy rápido, nos podemos poner tanto la punta mágica como el espíritu en un monarca, ¿vale? Esto ya sí que nos va a costar un poco más de conseguir, porque las runas de espíritu sabemos que son muy baratas, pero el monarca hay que conseguirlo en infierno. De todas maneras, si lo intentáis conseguir en blanco os va a salir muy barato y luego vosotros le hacéis los huecos en Larzuk. Y la punta mágica aquí, como veis, nos da +75 a todas las resistencias y velocidad de lanzamiento un 50% más rápida, lo que nos va a hacer que tengamos mucha resistencia a la hora de teletransportarnos y que lo hagamos muy rápido, ¿vale? Así que podemos llegar más rápido tanto a Andariel como a Mephisto. Esta punta mágica sí que se dropea en pesadilla, pero solo en el nivel 3 de la torre de Baal y en el trono de la destrucción, ¿vale? O también Baal no la puede soltar, ¿de acuerdo? Y en cuanto al inventario, lo único indispensable que tenéis que llevar es el hechizo de fortuna de Git o de Gehet, como queráis llamarlo, ¿vale? En este caso el mío, una vez más, es perfecto, pero no tiene por qué serlo, ¿vale? Los que no son perfectos casi que los regalan porque no puedes llevar 2 de estos hechizos en el inventario. Entonces la gente los lootea, ve si da más que el suyo y si no da, lo vuelve a tirar al suelo y se queda con el que tenía antes, ¿de acuerdo? Entonces, cogéis el que podáis, el que os podáis permitir y luego lo vais a compensar, por ejemplo, buscando aquí estos hechizos pequeños de 7 de MF. Este en este caso tiene, por ejemplo, 6, este tiene 3 y además resistencia al frío. Vais a rellenar con lo que más os convenga, con resistencia, como veis aquí. Y finalmente, con todo esto, vamos a acabar con un 307% de probabilidad de encontrar objetos mágicos, o más o menos, no hace falta clavarlo ahí, podéis quedaros en 290 o algunos llegaréis incluso a más, ¿vale? Pero lo importante es rondar más o menos esa cifra, ¿de acuerdo? Y cuando cambiamos a la punta mágica y el espíritu, veis que se nos pone en un 114% de velocidad de lanzamiento. Esto vamos a ir haciendo teleport a la velocidad más alta que se puede ir y además con mucha resistencia, así que vamos a ir muy seguros por el camino. Una vez que hemos repasado todo esto, solo me queda daros un par de consejos a la hora de enfrentaros a Andariel y a Mephisto. En Andariel lo que vamos a intentar es directamente desde la escalera donde entramos al nivel 4
teletransportarnos y saltarnos toda la sala previa y ahí limpiar un poco la zona donde vamos a matar a Andariel. Mi técnica, personalmente la más fácil, es ir tirándole orbes heladas mientras rodeamos los barriles que ahí hay para que Andariel no llegue a golpearnos y tampoco nos haga daño con esas novas de veneno que esparce, ¿vale? Y después, cuando nos vamos a Mephisto, recordad que una buena idea para encontrarlo rápido es, una vez que vayamos a salir de la sala donde está colocado el waypoint, fijaros en qué mano tiene el escudo vuestra hechicera y teletransportaros siguiendo la pared por ese lado. Así, probablemente, en muchas de las ocasiones, vais a encontrar la puerta del nivel 3 muy rápido. Y una vez que estemos abajo en el nivel 3, vamos a provocar a Mephisto, lo vamos a traer hasta el punto que estáis viendo en pantalla, nos vamos a poner lo suficientemente lejos para que no nos pueda tirar sus ataques y desde ahí le vamos a tirar meteoros pacientemente hasta que caiga. Y una vez recomendado todo esto, si queréis ver la hechicera en directo, probablemente la juguemos un rato en los directos que hacemos aquí en YouTube, martes y jueves a las 11:15 hora española. Ya solo me queda desearos la mejor de la suerte, que os toquen muchos objetos muy valiosos, comentadme por aquí abajo si os sale algo importante o cuál es el mejor look que habéis conseguido hasta ahora y por supuesto dejar un like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para no perderos nada. Nos vemos en la próxima. Adiós.